Si haces esto, te banean en Brawl Stars. Número 1. Bug de guerra de clubs para ganar el triple de fichas. Este bug se encuentra en lo que serían las guerras de clubs. Sabemos que desde hace unas actualizaciones dieron esta oportunidad de que si te sales o te sacan de club en la semana de guerra de clubs, las recompensas que hayas acumulado en esa semana de esa guerra te las iban a dar al final de la temporada. No ibas a perder nada de puntos, solamente que te iban a sacar del club. Pero por esta cosa surgió un nuevo bug el cual están baneando. Este bug trata de que debes de cambiar de club cuando la guerra esté activa. Te lo voy a decir para que no te quedes con la curiosidad, pero yo no recomiendo hacerlo y yo creo que pues ya está parcheado. Para empezar debes jugar con los primeros tickets de la guerra. Una vez que juegues debes de cambiar de club cuando la guerra esté activa. Después de jugar la guerra debes cambiarte de club cada 2 horas. Esto puedes hacerlo con los clubs que tú quieras y mientras más sea el número de clubs que tú lo hagas, más recompensas habrán, y pues estas recompensas van a ser entregadas el día que finalice la guerra de clubs. Pero por hacer este y otros bugs te pueden banear, ya que estás bugueando el juego para cambiarte de guerra en guerra y obtener más recursos dentro del juego, a lo cual podrían banearte desde 30 días hasta de por vida. Así que cuidado mi pana, esto se debe ya que en las políticas de Supercell se dice que si llegas a usar mucho un bug el cual te beneficie, tu cuenta podría ser suspendida porque tienes ventajas contra los demás ilegalmente. Así que mejor no hagas ningún bug o explotes un bug el cual te beneficie porque te va a terminar baneando. Ojo gente, que esto es importante, el ganador del reto anterior de los 3 Brawl Pass lo daré en el próximo video. Y atención, que ahora hay un nuevo reto para los que no pudieron completar ese. Le daré un Brawl Pass a un comentario random de los comentarios. Debes suscribirte al canal y mandarme por Instagram la captura de que estás suscrito. Así de fácil, así que ahora continuamos con el video. Vamos con el número 2. Ayudar a recuperar la cuenta de un amigo o la tuya. Por más loco que parezca, es así. Te pueden llegar a banearte por tratar de recuperar tu cuenta o ayudar a un amigo a que la recupere. Perder la cuenta es cuando no te llega el código, perdiste el correo donde la tenías vinculada o simplemente no tenías vinculada ninguna cuenta Supercell ID. Y ojo gente, que yo les recomiendo que si no la tienen vinculada con Supercell ID es muy importante que lo hagan, ya que así tendrán una seguridad mucho mejor y no la podrán perder ni te la van a poder robar. Durante este proceso de poder recuperar una cuenta suelen bloquear la cuenta para evitar de que no sea una cuenta robada, pero este proceso puede ser tardado o hasta ser olvidado, ya que el equipo de asistencia suele tardar tiempo en contestarte. Hace tiempo alguien trató de robarme la cuenta, pero pues contacté con el equipo, pero fue tan tardado y mejor decidí darla por perdida. Y si no haces este proceso pues la cuenta queda bloqueada, así que la cuenta quedó bloqueada y nunca más pude volver a jugar en ella. Y ahora si mandas mensaje al equipo de asistencia pues no me contestan. También esto puede pasar en la cuenta de tu amigo, o si es que estás tratando de robar una cuenta, sucia rata. Si desde tu cuenta haces este proceso para ayudarlo pero no aportas las pruebas para que vean que tienes conocimiento de esa cuenta o de alguna manera saber que tienes contacto a quien le pertenece la cuenta, pues te bloquean la cuenta desde la que estás ayudando al otro compa por intento de suplantar identidad. A ellos les va a parecer que te quieres robar esa cuenta, así que yo mejor te diría que le enseñes a tu amigo cómo desbloquear su cuenta, porque si tú lo haces y lo haces mal te van a bloquear a ti. Así que ya saben, vinculen el Supercell ID. Vamos con la número 3. Comprar gemas y reembolsarlas. Se pueden banear si tú compras gemas y las gastas en lo que tú quieras, pero después las reembolsas haciendo que te regresen el dinero que gastaste en ellas. Pero esto pasa cuando tú ya gastaste esas gemas y las quieres reembolsar, y según tú con esto haces pendejo a Brawl Stars y todo sale gratis. Pero no, te llegan a poner gemas negativas, que ya hemos visto algunos casos así. A mí me pasó y traté de tener gemas negativas, y cada vez que obtengas gemas o compres se van a sumar a tu deuda. Así es, no te endeudes en Coppel, pero sí en Brawl Stars. Hasta que cubras todas esas gemas negativas se te van a quitar. Pero si esto lo haces muchas veces, Brawl Stars te va a banear la cuenta, ya que están perdiendo dinero contigo. Pues no le interesa a aquel que tenga gemas negativas del juego, porque pues no le va a poder meter dinero. Así que si tú pensabas hacer esto, ya lo hiciste amigo, deja de hacerlo o te van a banear, güey. Vamos con la número 4. Y es que esta es la forma más extraña de ser baneado del juego. Muy pocas veces se ha visto, pero a mí me pasó en mi cuenta secundaria. Lo que pasó fue que me puso un nombre inapropiado dentro del juego que estás viendo en pantalla. Qué cosa, ¿no? Y después de un tiempo, Brawl Stars cambió mi nombre automáticamente a uno por defecto. Lo cambió a un nombre de Bull. Me cambió el nombre sin avisarme absolutamente nada. Y se los digo de verdad, porque ¿quién carajo se pone el nombre de Bull? Me contacté con el
equipo de ayuda de asistencia para que me regresaran mis gemas por el cambio de nombre, pero me dijeron que por esto me podrían llegar a banear si lo seguía haciendo, ya que ellos no permiten ese tipo de ofensas en Brawl Stars. Así que si te pones un nombre inapropiado te pueden banear o cambiártelo automáticamente. Creo que actualmente pusieron un sistema el cual no deja ponerse cualquier nombre, pero si llegas a burlar este sistema pues no te creas, te van a banear. Vamos con el número 5, hacer spam en clubs. Y es que esto pasa cuando vas de club en club diciendo que se unan a tu club que está más chingón y que la cosa, o que se suscriban a tu canal de YouTube, haciendo cualquier tipo de spam y que las personas reporten esto, pues puede hacer que te baneen. Pero tranquilo, no es tan grave porque solamente te pueden banear algunos días. Vamos con la número 6, la cual yo creo que es innecesario. Esto es cuando juegas en emuladores. Esto pasa mucho más cuando juegas Brawl Stars en computadora. Te pueden banear si es que juegas Brawl Stars desde algún dispositivo que no es un teléfono móvil. Y les voy a ser sinceros, algunos no tienen la posibilidad de poder tener un celular bueno que corra el Brawl Stars, pero pues tienen por ahí una computadora y pueden jugar Brawl Stars desde su computadora. Yo les soy sincero, yo juego Brawl Stars desde la computadora, pero solamente cuando ocupo grabar alguna cosa porque se graba en mejor calidad. Y lo estarán notando, esta es una grabación hecha desde el celular y una grabación hecha desde la computadora. Y todo el tiempo que he estado grabando no me han baneado. Esto es baneable, pero cuando te pasa un bug y te afecte. Y la verdad pues los emuladores en Brawl Stars suelen tener muchísimos bugs. Si te pasa alguno de ellos y te quita gemas por cualquier cosa y lo vas y lo reportas y dices que estás jugando desde emulador, muy probablemente en vez de ayudarte te van a banear la cuenta. Con esto no quiero decirte que juegues en emulador, sino que trates de evitar jugar en él. Aparte de que es más fácil poner hacks desde la computadora o vulnerar el juego o meterle cualquier cosa, pues Brawl Stars no está hecho para emuladores, y si este llega a emularlo mal, pues Brawl Stars no se hace responsable de lo que pase. Así que yo te recomiendo que trates de evitar estos emuladores. Vamos con la número 7, jugar Brawl Stars con mando. Y es que a ver, normalmente nosotros jugamos Brawl Stars pero con las manos, solíamos jugar así Brawl Stars en la pantalla táctil. A veces yo sé que nace la curiosidad por jugar con control o jugar con mando, jugar con teclas, lo que tú quieras, pero hacer esto podría llegar a un baneo. Si Brawl Stars de alguna manera se da cuenta de que estás jugando pues con un mando o con lo que tú quieras, te puede llegar a banear, ya que esto puede presentarte una cierta ventaja ante otros jugadores, los cuales pues están siguiendo las reglas y están jugando desde sus pantallas táctiles, y que tú juegues con mando o con teclas se te puede facilitar y te puede dar ventaja sobre ellos, a lo cual pues cualquier ventaja sobre el rival ya usando control o mando pues es motivo de baneo. Vamos con la número 8, y es que en Brawl Stars existen muchísimas formas de que te puedan banear la cuenta, pero esta ya les he explicado en anteriores videos, así que si no quieres que te baneen tu cuenta o quieres prevenirte, te recomiendo ir a ver estos videos. Gracias por ver, mi pana.